Si vous la touchez encore, monsieur, je jure que je vous dénonce. La voz temblaba, pero no por miedo, sino por algo más profundo, algo que ardía detrás de los ojos de la mujer arrodillada. Su cuerpo cubría al niño como un escudo vivo, los brazos extendidos sobre el suelo frío de mármol. Frente a ella, el hombre rico, con la respiración agitada y la ira aún vibrando en sus manos, no encontraba palabras. Solo el sonido del reloj antiguo de la mansión rompía el silencio, marcando el pulso de lo irreparable. El niño, de piel tan blanca que parecía hecha de luz, lloraba sin hacer ruido. Su llanto era apenas un temblor en los labios, una súplica muda que flotaba en el aire espeso. Ella lo sostenía con fuerza, sintiendo su corazón chocar contra el suyo, como si ambos compartieran el mismo miedo. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, y el eco del trueno parecía repetir la frase que ella había gritado, «Je vous dénonce». Pero todo eso pertenecía al final. Lo que la llevó hasta allí comenzó mucho antes, en una mañana gris en la que el destino aún tenía un tono amable. El anuncio en el periódico era simple. Se busca empleada doméstica interna, buena presencia, discreción y referencias comprobables. No decía nada sobre el silencio que reinaba en aquella casa, ni sobre el niño que no hablaba, ni sobre la soledad que se pegaba a las paredes como un perfume caro. Lucía llegó con una maleta pequeña y los zapatos gastados. La recibió un mayordomo que no sonrió. La mansión del señor Valmont se erguía al final de una avenida silenciosa, rodeada de árboles que parecían custodiar secretos. Todo en ella tenía un aire detenido, como si el tiempo hubiera aprendido a caminar con cautela allí dentro. Cuando el viudo apareció por primera vez en la escalera, Lucía sintió una especie de temblor. Era un hombre de unos 40 y pocos años, elegante, con el rostro endurecido por la pérdida. Su voz era baja, pero cada palabra parecía medirse con bisturí. La saludó con un leve movimiento de cabeza, sin mirarla demasiado. Luego dijo, «El niño duerme casi todo el día. No le gusta que lo miren. No le gusta el ruido. Cumpla con su trabajo y no tendrá problemas». Lucía asintió. No sabía aún que ese niño sería el eje de todo lo que vendría. La primera vez que lo vio fue al día siguiente. En el jardín, el pequeño estaba sentado bajo un roble, con una flauta de madera entre los dedos. Su piel blanca relucía bajo el sol, y su cabello parecía plata pura. No levantó la mirada cuando Lucía se acercó, pero ella notó el temblor de su respiración, como si su mundo fuera frágil y bastara una palabra para romperlo. «Buenos días, mi amor», dijo ella con suavidad, sin esperar respuesta. Él no contestó, pero la miró de reojo, apenas un segundo, y eso bastó. Lucía comprendió de inmediato que el niño vivía en una frontera invisible, entre la vida y el miedo, entre el silencio y el deseo de ser visto. Desde ese día, comenzó a hablarle sin esperar que respondiera. Le contaba historias mientras limpiaba el jardín. Le cantaba canciones viejas mientras sacudía el polvo de los muebles. El niño no decía una palabra, pero la seguía con los ojos, como si cada sílaba fuera una cuerda que lo mantenía unido al mundo. El señor Valmont observaba todo desde lejos. A veces la encontraba en el jardín, hablando sola mientras el niño la escuchaba escondido tras una columna. Otras veces oía el eco de una risa infantil, una risa que no escuchaba desde la muerte de su esposa. Y eso lo confundía. No sabía si debía agradecerle o temerle. Una noche, después de la cena, mientras el viento agitaba las cortinas del comedor, Valmont se acercó a Lucía. «¿Usted ha conseguido que mi hijo hable?» Ella lo miró sorprendida. «No, señor, todavía no dice nada. No con palabras, pero sonríe. Lo vi hoy. Eso no pasaba desde...» Cayó de pronto, mordiéndose la lengua. Lucía bajó la cabeza. No era su lugar preguntar, pero sintió una ternura silenciosa por ese hombre que caminaba con el alma rota. El vínculo entre ella y el niño creció sin que nadie lo planeara. Cada gesto, cada mirada, era una semilla de afecto. Lucía le enseñó a hacer pan, a regar las plantas, a dibujar con tizas de colores en el patio.
Cuando él lograba una figura torpe, ella lo aplaudía con exageración, y el niño reía. Esa risa era su tesoro, un sonido pequeño que llenaba la casa de vida. Una tarde de verano, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, el niño se acercó a ella con un dibujo en las manos. Era un retrato de los dos, él y Lucía, de la mano, bajo un árbol enorme. Arriba, con letras desordenadas, había escrito: Mamá. Lucía sintió que el aire se detenía. No, mi amor, susurró. Yo no soy tu mamá. El niño la miró serio, con esos ojos claros que no conocían la mentira. Mamá, repitió, y sonrió. Fue el sonido de esa palabra lo que rompió algo dentro de Valmont, que los observaba desde la puerta. Su rostro se endureció. La sombra del pasado volvió con toda su fuerza, y el dolor se transformó en furia. Esa noche, la casa se llenó de gritos. El niño lloraba, ella intentaba explicarse, y él no escuchaba. Valmont le arrojó una carta de despido y ordenó al chofer que la sacara de allí antes del amanecer. Lucía no durmió. Se quedó sentada en la habitación pequeña, abrazando sus pocas cosas. A través de la pared escuchaba los sollozos del niño. No podía soportarlo. A las 5 de la mañana, cuando la casa aún dormía, salió descalza, subió las escaleras y empujó la puerta del cuarto del niño. Él estaba acurrucado, con la flauta entre las manos. Al verla, corrió hacia ella, temblando. Mamá, susurró otra vez. Lucía lo abrazó con fuerza. No sabía qué hacer, solo sabía que no podía dejarlo así. Fue entonces cuando el sonido de pasos pesados llenó el pasillo. Valmont apareció, con el rostro deformado por la ira. «Suélteme a mi hijo», gritó. Lucía se interpuso. «No le grite, por favor. Está asustado. Es usted quien lo asusta. Una sirvienta metiéndose donde no debe». Él dio un paso más, y entonces, por puro instinto, ella cayó de rodillas, cubriendo al niño con el cuerpo, como si su propio cuerpo fuera una muralla. El tiempo se detuvo. La respiración del hombre era un rugido. El miedo, un animal salvaje en el aire. Y fue ahí, exactamente ahí, donde comenzó la historia que el mundo vería más tarde en los teléfonos, en los titulares, en las redes. Pero antes de eso, antes de la cámara del vecino, antes del escándalo, antes incluso de la culpa, solo existían 3 almas encerradas en una misma tragedia: un hombre roto, un niño sin voz, y una mujer que amaba sin permiso. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse. Lucía, aún arrodillada, sintió que el corazón del niño golpeaba contra su pecho como un tambor desesperado. Valmont respiraba con dificultad, mirándola como si no comprendiera lo que tenía delante. Una mujer temblorosa, con la ropa sucia, protegiendo lo único que le quedaba de su difunta esposa. Durante un instante pareció vacilar. El temblor de sus manos lo traicionó. Pero el orgullo, ese veneno que suele parecer fuerza, lo empujó hacia adelante. «Salga de mi casa», gruñó con una voz que ya no era suya. Lucía lo miró desde el suelo, sin moverse. «Si me voy, ¿quién lo protegerá?», susurró. Esa pregunta, tan simple, lo dejó mudo. El niño, abrazado a ella, escondía el rostro en su pecho. No lloraba ya. Respiraba con calma, como si supiera que pese a todo, estaba a salvo. Afuera, la lluvia cesó, y un rayo de luz se filtró entre las cortinas. Fue el mayordomo quien interrumpió la escena, asomando la cabeza por la puerta entreabierta. En sus ojos había miedo y desconcierto. «Señor Valmont, el vecino está en la verja. Parece que grabó algo. Dice que va a llamar a la policía». La palabra policía cayó en la habitación como un golpe. Valmont giró hacia la ventana. A través del cristal empañado, se distinguía una figura con un celular levantado. Demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Horas después, el video circulaba por todas partes. Una empleada doméstica cubriendo con su cuerpo a un niño albino,
mientras un hombre elegante gesticulaba con furia. Las imágenes, desprovistas de contexto, contaban otra historia, una más simple, más cruel y más efectiva. La gente no necesitó explicaciones. Las redes ya habían elegido su villano. Lucía, aturdida, fue escoltada fuera de la casa. Llevaba al niño en brazos, envuelto en una manta. Valmont no la detuvo. Ni siquiera la miró cuando el portón se cerró detrás de ella. Su respiración era un nudo. Su mente, un torbellino de culpa y vergüenza que no sabía aún cómo enfrentar. Esa misma noche, la ciudad entera hablaba de ellos. En las pantallas, en los noticieros, en los cafés. Algunos decían que era una heroína. Otros, que todo era un montaje. Nadie sabía la verdad excepto los tres. En un pequeño refugio municipal, Lucía se sentó con el niño en un catre de metal. No tenía fuerzas ni para llorar. Solo lo miraba dormir, la piel del niño brillando bajo la luz amarillenta, tan pálida que parecía no pertenecer a este mundo. Una trabajadora social se acercó con una manta adicional y un vaso de leche. Su historia se ha vuelto viral, dijo en voz baja con cierta ternura. Han hecho colectas, incluso una donación anónima en criptomonedas, dicen. Parece que la gente quiere ayudarla. Lucía no entendió del todo las palabras, pero asintió. Su mente seguía atrapada en la escena del salón, en la voz del hombre gritando, en el miedo de su niño. Lo único que importaba era que él dormía tranquilo. Durante los días siguientes, la vida se redujo a lo esencial: pan, abrigo, silencio. El niño apenas hablaba, pero ya no se separaba de ella. Le ofrecía flores marchitas encontradas en la calle. Le dibujaba soles con tizas viejas que le regalaban en el refugio. Cada sonrisa suya era una victoria contra la oscuridad. Valmont, entretanto, se encerró en su mansión vacía. El eco de los noticieros rebotaba en las paredes. Veía y volvía a ver el video una y otra vez, buscando una versión de sí mismo que no lo condenara, pero no la encontraba. En cada repetición se veía más monstruoso, más ajeno, más pequeño. Recordaba el momento exacto en que el niño dijo mamá, y la punzada de celos absurda que lo había cegado. La culpa, lenta y obstinada, empezó a hacer su trabajo. El mayordomo, que había servido a la familia durante décadas, se atrevió a hablar una noche. Señor, el niño la busca en sus sueños. Dice su nombre dormido. Valmont alzó la mirada, y por primera vez en semanas, su voz tembló. No lo merezco, murmuró. Tal vez no se trata de merecer, respondió el viejo con un suspiro, sino de reparar. La frase lo persiguió días enteros. Valmont comenzó a vagar por los pasillos vacíos, viendo los rastros que ella había dejado. El mantel limpio, las flores del jardín ya marchitas, un pañuelo olvidado en la cocina. Cada objeto era una herida. Mientras tanto, Lucía empezaba a sentirse menos invisible. La gente del refugio le sonreía. Algunos periodistas querían entrevistarla, pero ella siempre decía lo mismo. No hay nada que contar. Solo hice lo que cualquiera haría. Nadie le creía del todo, porque había algo en su mirada que escapaba a las palabras, una mezcla de pudor, dignidad y amor que no cabía en un titular. Una tarde, al salir con el niño a caminar por la plaza, lo vio correr hacia una paloma. Su risa llenó el aire. Libre, ligera, Lucía se detuvo a mirar. En ese instante, pensó que quizá el mundo aún podía ser amable, pero al girar la cabeza, lo vio. Valmont, de pie junto al árbol, con la misma elegancia contenida, con el rostro marcado por el cansancio. No dijo nada, solo la miraba. Lucía sintió que el corazón se le encogía. El niño, al notarlo, corrió hacia él sin miedo, con la inocencia de quien no entiende la distancia entre el amor y el rencor. Lo abrazó en las piernas. Valmont bajó lentamente, arrodillándose, y le acarició el cabello con una torpeza que era ternura. Lucía no se movió. No sabía si debía huir o acercarse, pero algo en la postura de él, esa rodilla en el suelo, esa mirada humillada,
Le dijo que el hombre que tenía delante ya no era el mismo. Lo siento, dijo él apenas un murmullo. No tiene que decírmelo a mí, respondió ella con calma. Dígaselo a él. Valmont miró al niño, y por primera vez en años, sus ojos se humedecieron. El niño lo observó con la serenidad de quien ya había perdonado. Luego tomó la mano de Lucía y la de su padre, uniéndolas con una simpleza desarmante. El mundo pareció detenerse otra vez, pero de una manera distinta, más suave. La luz del atardecer bañaba sus rostros, y los pájaros cruzaban el cielo como si anunciaran algo nuevo. No había palabras grandes, ni promesas, ni perdones teatrales. Solo 3 vidas que se reconocían en el mismo silencio. Lucía respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba de rodillas. Estaba de pie, aunque su corazón temblara. Valmont, con voz apenas audible, dijo: «Gracias por no haberlo dejado solo». Ella asintió, sin orgullo, sin reproche. Solo asintió. El niño levantó la flauta y sopló una nota tenue, quebrada, que flotó en el aire antes de disolverse. Aquella melodía, torpe y breve, fue suficiente. El padre cerró los ojos, la mujer sonrió, y el sonido del mundo volvió a ser dulce por un instante. La flauta seguía sonando, apenas un suspiro de madera, y el aire alrededor parecía detenerse para escuchar. Lucía observaba la escena sin moverse, temiendo que un gesto brusco pudiera romper aquel milagro. El niño tocaba sin mirar a nadie, los ojos perdidos en el horizonte como si de pronto hubiera comprendido el poder de su propio sonido. Valmont, todavía de rodillas, sostenía el rostro entre las manos, y un temblor leve recorría sus hombros. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de su esposa, y esas lágrimas parecían arrastrar años de silencio y culpa. Lucía no sabía qué hacer. Una parte de ella quería acercarse y abrazarlo, pero otra le recordaba cada humillación, cada palabra dura, cada mirada que la redujo a menos que nada. Y sin embargo allí, frente a ese hombre deshecho y ese niño que volvía a sonreír, comprendió que no se trataba de perdonar ni de olvidar, sino de entender. El viento movió las hojas del parque, y el niño levantó la vista, buscando la mirada de ambos. «¿Vamos a casa?», preguntó con timidez. Esa palabra, casa, cayó entre los 3 como una pregunta que nadie se atrevía a responder. Valmont miró a Lucía, pero ella no dijo nada. El niño no entendía las distancias adultas ni las heridas invisibles. Para él, casa era donde se sentía amado, y en ese momento, ambos lo eran. Caminaron juntos hasta la salida del parque. Los pasos eran lentos, cautelosos, como si cada uno temiera despertar de un sueño frágil. Al llegar a la esquina, Lucía se detuvo. «No puedo volver allí», dijo, sin mirar atrás. «No le estoy pidiendo que vuelva como antes», respondió Valmont con voz baja. «Solo que venga a ver cómo está». Lucía bajó la cabeza. El niño la miraba suplicante, con esa luz blanca en los ojos que no conocía el rencor. No podía decirle que no. La mansión se veía distinta al regresar. Ya no tenía la arrogancia del mármol ni la frialdad del silencio. Había flores en el jardín, cortinas abiertas y una tibieza nueva en el aire. El mayordomo los recibió con una sonrisa triste, casi cómplice. «La casa los estaba esperando», dijo simplemente. Lucía cruzó el umbral con el corazón encogido. Recordó cada rincón, cada sombra. El eco de sus propios pasos en el corredor le devolvía imágenes. El niño riendo, su voz cantando mientras fregaba los pisos, el sonido del reloj marcando la hora en que todo se rompió. Valmont la seguía en silencio, observando cómo el pasado y el presente se rozaban sin chocar. Entraron en la sala principal. El lugar donde ella había caído seguía igual. El mármol pulido, el reflejo de la lámpara, el silencio pesado. Lucía sintió un escalofrío. «¿Aquí fue?», dijo él, casi como una confesión. «Sí», respondió ella. Si pudiera borrar ese instante,
Nadie puede borrar lo que ya fue, señor Valmont. Solo puede aprender a no repetirlo. El niño, ajeno a las palabras, se acercó a la ventana y levantó la flauta. Soplando suavemente, llenó la habitación con aquella melodía pequeña, torpe, imperfecta, pero llena de vida. La música parecía curar el aire mismo, arrancándole la sombra. Fue entonces cuando Valmont se atrevió a decir lo que había guardado demasiado tiempo. Cuando murió su madre, yo no supe cómo amarlo. Todo me recordaba a ella. Cada risa suya, cada gesto. Era como mirar una herida abierta. Y luego llegó usted, y él volvió a sonreír. Pero yo, se interrumpió, buscando las palabras. Yo confundí los celos con amor, y el miedo con autoridad. Lucía lo escuchó en silencio. Las lágrimas se le acumulaban en los ojos, pero no lloró. A veces, dijo ella con voz serena, el amor más grande es el que duele en silencio, pero si el dolor no enseña, se convierte en castigo. Valmont asintió despacio. En ese gesto había más humildad que en todas sus disculpas. Se acercó al niño, le acarició el cabello y dijo, «Perdóname, hijo». El niño lo miró un instante, y luego, sin dudar, lo abrazó. Lucía desvió la vista. No quería invadir ese momento. Caminó hasta la puerta, pero una voz pequeña la detuvo. «Mamá, ¿a dónde vas?», preguntó el niño. Ella sonrió con una dulzura contenida. «A preparar algo de comer, mi amor. Hace hambre». La frase era simple, cotidiana, pero dentro de ella había una promesa. El hogar, pensó, no era una casa ni un nombre en una puerta. Era ese instante en que tres personas heridas decidían seguir respirando juntas. Durante los días siguientes, el ambiente cambió. Valmont se levantaba temprano, desayunaba con ellos, ayudaba al niño a vestirse. A veces los observaba jugar en el jardín y se quedaba allí, en silencio, sin intervenir, aprendiendo a no controlar, solo a estar. Lucía, por su parte, no volvió a usar uniforme. Vestía con ropa sencilla, pero propia, sin la rigidez de la servidumbre. No era una empleada. Era una presencia. El niño la buscaba a cada instante, y Valmont ya no veía eso como una amenaza, sino como una bendición. Una tarde, el mayordomo les llevó el correo. Entre las cartas había un sobre sin remitente, con un mensaje impreso, para la mujer que protegió lo que era puro. Dentro, había un papel con una cifra encriptada y una nota breve. Usen esto para empezar de nuevo. Nadie supo nunca quién lo envió, pero Lucía lo guardó en silencio sin decir nada. Fue como una última sombra de aquel mundo digital que había sido testigo del escándalo. La vida se fue reordenando lentamente. El niño recuperó la voz del todo, y sus palabras eran como flores recién abiertas. Hablaba de los pájaros, de los colores, de la música. A veces mencionaba a su madre, pero sin tristeza. Decía que ahora ella estaba en las luces del jardín, en los sueños donde todos se abrazaban. Una noche, cuando el viento traía olor a lluvia, Lucía salió al patio. Valmont estaba allí, mirando el cielo estrellado. «No puedo pagarle lo que ha hecho por él», dijo con voz grave. «No tiene que hacerlo. Solo siga cuidándolo como lo hace ahora». «¿Y usted?», preguntó él. Lucía lo miró, con esa mezcla de fuerza y ternura que solo tienen quienes han sufrido sin volverse duros. «Yo ya tengo lo que necesitaba». Ver que él puede sonreír sin miedo, el hombre asintió, entendiendo que había cosas que no se compran ni se devuelven, cosas que simplemente se agradecen en silencio. El niño salió corriendo descalzo, riendo. En la mano llevaba su flauta. «Toca algo para mamá», le pidió Valmont con una sonrisa. El niño asintió y sopló una melodía nueva, más firme, más luminosa. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. La música llenó el jardín como si fuera una plegaria que subía al cielo. Cuando terminó, el niño corrió a abrazarlos a los dos. Los tres quedaron envueltos en un mismo abrazo, sin palabras. La brisa se llevó el último eco de la melodía.
y el tiempo pareció detenerse, una vez más, para dejar grabado ese instante. El amanecer llegó silencioso, con un tono dorado que parecía limpiar las heridas de la noche. En la mansión ya no había ecos de gritos ni puertas cerradas, solo el murmullo de la vida renaciendo poco a poco. Lucía se levantó antes que todos, como siempre, pero esa mañana no lo hizo por obligación, sino por costumbre, por esa paz que da el servir sin ser esclava. Caminó hasta el jardín, descalza, y sintió el rocío en los pies. El aire era fresco, puro, como si el mundo hubiera decidido perdonarlos. Desde la ventana del segundo piso, Valmont la observaba, no con la mirada del patrón, sino con la del hombre que aprende a mirar por primera vez. Ella se inclinaba sobre las flores, acariciaba las hojas, y él entendió que esa mujer, tan simple, tan silenciosa, había devuelto el alma a aquella casa, a su hijo, a él mismo. El niño despertó poco después, con la flauta entre las manos, bajó corriendo las escaleras y se lanzó a los brazos de Lucía. ¿Hoy puedo tocar para los pájaros?, preguntó sonriendo. Claro que sí, respondió ella. Los pájaros aman tu música. Valmont se acercó despacio, aún con esa cautela de quien teme romper lo frágil. ¿Puedo escucharte también?, preguntó. El niño asintió y comenzó a tocar. La melodía era simple, pero había en ella una claridad nueva, como si cada nota dijera: «Estoy vivo, y no tengo miedo». Lucía cerró los ojos, sintiendo que el sonido la envolvía por dentro, como una promesa cumplida. Valmont, sin poder evitarlo, dejó que las lágrimas le corrieran por el rostro. No de dolor, sino de gratitud. El tiempo, desde entonces, se volvió generoso. Días que antes eran iguales, grises, se llenaron de pequeñas luces. El niño dibujaba soles y escribía palabras nuevas. Lucía cocinaba mientras tarareaba canciones viejas. Valmont aprendió a escuchar esas canciones como quien escucha una oración. Al caer la tarde, solían salir al patio los tres. El niño corría entre los árboles. Lucía tejía algo con hilos de colores, y el hombre la observaba desde el banco de piedra, con una serenidad que nunca había conocido. No era amor romántico lo que había entre ellos, al menos no el amor de los libros, sino algo más profundo, una forma de respeto que nacía del dolor compartido. Una noche, sin embargo, Valmont la encontró en la cocina, mirando una vieja foto de su hijo. Ella sostenía la imagen con ternura. «Cuando llegué aquí, pensé que no tenía nada», dijo sin mirarlo. «Solo trabajo». Pero el trabajo se volvió cariño, y el cariño se volvió familia. «Usted también nos cambió», respondió él. «No solo al niño, a mí también». Lucía sonrió. «Entonces estamos en paz. Eso es suficiente». El niño entró corriendo, con la flauta en alto. «Miren», gritó. «Puedo tocar sin mirar». Y comenzó a soplar, girando sobre sí mismo, riendo feliz. Valmont y Lucía lo observaban inmóviles, como si el tiempo los envolviera en un silencio sagrado. Era el sonido de la inocencia sobreviviendo al miedo, de la pureza triunfando sobre la culpa. El reloj de la sala marcó las 8. La misma campanada que años atrás había sellado el desastre, ahora sonaba como una bendición. Afuera, los árboles se mecían suavemente. La casa, que antes parecía una tumba, respiraba vida. Esa noche, cuando el niño ya dormía, Lucía salió al porche, miró hacia el cielo estrellado y recordó la frase que había gritado aquella vez: «Si vous la touchez encore, monsieur, je jure que je vous dénonce». La repitió en voz baja, pero sin rabia. Ahora sonaba distinta, como un eco lejano de lo que fue y ya no dolía. Era la voz de una mujer que había defendido lo que amaba y que había vencido sin querer hacerlo. Valmont apareció detrás de ella, en silencio. «¿Puedo sentarme?», preguntó. Ella asintió. Se quedaron un largo rato sin hablar, escuchando los grillos, el viento, el latido leve del mundo. «Nunca olvidaré lo que hizo», dijo él por fin.
No lo hice por usted, respondió ella. Lo hice por él, por su niño. Lo sé, susurró Valmont. Y por eso lo agradezco aún más. Hubo un largo silencio. Lucía cerró los ojos. El aire tenía olor a tierra húmeda. Pensó en el camino recorrido, la humillación, el miedo, la caída, y luego en el milagro de levantarse. Porque al final de eso se trataba todo. No de ser perdonada ni de vengarse, sino de levantarse. Cuando abrió los ojos, vio a Valmont mirándola con una serenidad nueva. No había poder ni superioridad en su gesto, solo respeto. A veces las personas llegan para enseñarnos cómo amar, dijo él. Lucía sonrió, pero no respondió. No hacía falta. En el interior, el niño murmuraba dormido. La flauta descansaba sobre la mesa, aún tibia por el calor de sus manos. Lucía la tomó un momento y la observó bajo la luz tenue. Era simple, tosca, hecha de madera barata, pero en ella vivía toda la historia que el mundo había juzgado sin entender. A lo lejos, un rumor de ciudad despertaba. La vida continuaba. Las redes sociales ya hablaban de otras cosas, otros escándalos, otras injusticias, pero en esa casa, lo que importaba permanecía intacto. Un hombre que aprendió la humildad, un niño que recuperó la voz, y una mujer que, sin proponérselo, había salvado 2 almas. Lucía colocó la flauta junto al marco de una foto donde ahora estaban los 3. Luego apagó la luz y subió las escaleras despacio. Antes de entrar a su habitación, miró hacia atrás. Valmont se había quedado dormido en el sillón, el rostro tranquilo, sin sombras. El amanecer siguiente la encontró en la misma postura en que había empezado todo, de pie, mirando la ventana. Pero ya no era la empleada pobre que temblaba ante un patrón. Era la guardiana de una historia que había sobrevivido a la rabia, a la vergüenza y al juicio. Una mujer que, sin buscarlo, había demostrado que la dignidad no se arrodilla. El niño despertó y la llamó desde el pasillo. «¡Mamá!». Lucía cerró los ojos un instante, dejando que esa palabra la envolviera como una oración. Luego bajó las escaleras, con paso firme. El sol entraba por los ventanales, iluminando el suelo de mármol donde una vez cayó de rodillas. Ahora, en cambio, caminaba erguida. No había aplausos, ni cámaras, ni testigos. Solo el silencio limpio de quien ha hecho lo correcto. El niño corrió a su encuentro. Valmont, desde la mesa, levantó la vista y sonrió. La vida, esa que a veces parece injusta, les devolvía la calma con la más simple de las escenas. 3 seres desayunando juntos, sin promesas, sin miedo. La cámara, imaginaria o real, se acercaría poco a poco, primero al rostro del niño, luego al de Lucía, y finalmente al de Valmont. 3 rostros distintos, pero unidos por una misma verdad. Ella se levantó, pasó detrás del niño y le acomodó el cabello. Él sopló su flauta una vez más, dejando que una nota leve llenara el aire. El sonido se expandió como una plegaria, se fundió con la luz, y la historia terminó donde había empezado, con una promesa, no de denuncia, sino de amor. Porque al final, lo puro, aunque frágil, siempre encuentra la forma de ser protegido.